Esto es muy importante que lo entendamos porque lo que nosotros tenemos que ver entonces, de que el karma es, en el budismo, es intención. Todo acto intencionado es generador de karma. ¿Sí? En un chasquido de dedos, como los de Thanos, ¿sí? Sí, sí. Tenemos millones y millones de impulsos de conciencia. ¿Sí? Por ende, tenemos un montón de intenciones. Lo que hace que tener una intención sana, por ejemplo, estar con el amor benevolente, genera un montón de karma sano y positivo. ¿Sí? Y tener la mente tomada por el enojo, la duda, los deseos, la obsesión con el deseo sensorial. Cuando digo la obsesión con el deseo sensorial, hablo de no solo los cinco sentidos, sino proyectos mentales también, ¿sí? Con la pereza o con cualquiera, digamos, de los obstáculos, también estamos produciendo millones y millones de intenciones malsanas. Como esto pasa muchas veces por instante, muchas veces por instante, puede suceder que en un instante pase algo maravilloso y al siguiente instante germine sí, germine un karma malsano. Lo que hace que sea muy difícil ver debido a qué pasa tal cosa. Es por esto que se recomienda no se pregunten por qué pasa lo que pasa. La pregunta de por qué pasa lo que pasa no tiene sentido porque habría que poder ver la relación directa entre el karma, digamos, entre la semilla y el fruto de ese karma. ¿Sí? ¿Qué significa ver las condiciones? Ver las condiciones significa eso, ver cuál es la causa que engendra el efecto. ¿Qué me impide a mí ver la causa y el efecto? Yo. Me pasa a mí, la identificación no me deja ver la causa y el efecto, porque cuando me pasa a mí, yo soy la víctima y tengo todas las justificaciones de por qué me pasa. Ya no veo el causa y el efecto. Veo una persona mala que me hace algo malo a mí, o una persona buena que me hace algo bueno. No veo más las condiciones. Y si soy el malo también es lo mismo. Por supuesto, digo, la víctima, victimario, digo, cualquier identificación con cualquier cosa produce enseguida ignorancia. O sea, hay una ignorancia detrás que me hace llevar a identificarme con algo. Esto es muy importante que uno lo entienda. Entonces, el trabajo consiste justamente en aprender a ver eso. Uno empieza a ver las condiciones. Cuando uno empieza a ver las condiciones y empieza a ver que las condiciones son muchas, un poco el ejemplo que daba el jueves, que a vos te gustó tanto, el jueves en la juntada de meditación hablábamos de, bueno, es el yo, que son los cinco agregados, ¿no? El Buda dice que los cinco agregados para definir lo que es una persona, entre comillas, ¿no? Es como definir qué es un guiso de lentejas. ¿Cómo se hace un guiso de lentejas? Cebolla, ajo. Perfecto. Ahí está, agua, ¿sí? Entonces yo agarro una cebolla, un ajo, una zanahoria, una papa, lentejas, agua, lo tiro dentro de la cacerola. ¿Eso es un guiso de lentejas? Fuego. Fuego tengo que agregar, perfecto. Entonces lo dejo ahí, me voy 15 horas, me voy a dormir, vuelvo al otro día. ¿Tengo un guiso de lentejas? ¿Sí? Después de 15. Ah, entonces no tengo un guiso de lentejas. Tengo todo un engrudo pegado a la olla. Voy a tener que, no lo voy a poner, no es un guiso de lentejas, es un engrudo pegado a la olla. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, tengo que cortar los vegetales, Lavarlos. lavarlos. ¿Me explico? Sí. Tengo que cocinarlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Pongo primero las lentejas? ¿Las frío en el aceite o primero pongo la cebolla? ¿Ves? Hay pasos, hay cosas que se van entrelazando. El resultado de eso es lo que llamamos, como concepto, guiso de lentejas. ¿Sí? Ah, yo quiero entrar en el cuarto llana. Yo quiero entrar en el cuarto llana. Quiero entrar en el cuarto llana. Vamos.
Muy bien, ¿cómo hago para entrar en el cuarto yana? Tengo que conocer las condiciones. En vez de cuarto yana le digo guiso de lentejas. Quiero entrar en el cuarto guiso de lentejas. Tengo que conocer cuáles son las condiciones que me llevan ahí. No es una cuestión de quiero dominar la mente. No es que uno domina la mente mediante haciendo fuerza, como querer hacer fuerza y que el guiso de lentejas se haga. No, toma un tiempo en el sentido de conocer cómo son los ingredientes, cómo se organiza eso. El resultado de eso es lo que llamamos cuarto yana. ¿Está bien? Pero eso sucede con cualquier estado mental, con el enojo, ¿sí? Con la alegría, con cualquier estado mental que surja. Es un montón de condiciones que se dan y que hacen surgir eso. Nada más que eso. Es decir, la vida es un guiso de lentejas.